Siento que final y a la larga son como los 4 escenarios que se nos pueden dar. Mano, brazo, cuerpo completo, una fuente o varias fuentes. ¿Mm? Entonces, con estos 4 tipos de ejercicios, bueno, siempre hay matices y cosas que pueden pasar, pero tenemos el gran porcentaje, más del 95% de la cobertura de cosas que se pueden presentar. Entonces, me gustaría saber si alguno habrá tenido tiempo de desarrollar algo. ¿Alguien se ¿No? motivó? ¿Alguien se motivó? Yo sé que el tiempo no, siempre es escaso, pero ¿no? Parece que no, Ya. no hubo tiempo. Pero revisamos Bueno, entonces, alguno. revisémoslo. A ver dónde tengo. Mm, mm. Versiones. A ver, a ver. Versiones, ergonomía, 26. No. Uy, se me perdió. Economía 2024. Este. Ya, entonces, ¿de dónde vamos a retomar como para que nos acordemos un poco y podamos avanzar en eso? Vamos desde acá. Lo voy a compartir entonces ahora. En pantalla. ¿Pueden ver? Estás compartiendo la pantalla y ahora ya la presentación. Ya, perfecto. Ya, entonces, nosotros llegamos en algún momento a cuáles son los límites, ¿cierto?, que están establecidos en la Unión Europea, que son los que aparecen ahí en la presentación. Y también yo les compartí estas fórmulas que al final tienen que ver en cómo yo realizo los cálculos en estos escenarios que les mencioné recién, ¿cierto? Tengo una fuente y para esa fuente, en función de la información que yo puedo bajar de las aceleraciones, de las tablas que podemos revisar también rápidamente en la reunión pasada, los tiempos de exposición y mi T0, que mi T0 siempre va a ser 8 horas, no sé si recuerdan, puedo en el fondo calcular la composición de los 3 ejes. Y si tengo varias fuentes, tengo que hacer una composición por cada uno de por cada una de las fuentes, pero en el fondo llevarlo a un vector, por decirlo así, a algo que me lleve esto a una energía completa. Creo que es más fácil que después lo veamos en el ejemplo, se va a entender más simple. Y esas eran las fórmulas para cuerpo entero y estas son las fórmulas para mano brazo. Finalmente no nos vamos a mover más allá de lo que son estas fórmulas, ¿ya? Y lo que terminé diciendo era que, esto es lo del 594 que les dije que em, lo tienen ahí para que, como cultura general. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para compatibilizar lo que es la metodología europea y los límites que tenemos hoy en nuestra legislación, que son los del 594, ¿cierto? Que, como también les mencioné, en la modificación del 594 vienen estos límites con los nuevos valores y ahí sí vamos a tener en el fondo algo equivalente a lo que es la normativa europea, que es la primera PPT que les presenté, ¿ya? Pero hoy en día, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder compatibilizar estas dos cosas?
vamos a ocupar los cálculos de las aceleraciones en función a lo que nos establece la Unión Europea, pero a la hora de llegar a la comparación con los límites, no vamos a tomar los límites de la Unión Europea, sino que vamos a tomar los límites que tenemos nosotros en el 594. Y como estamos normalizando a 8 horas, los únicos límites que vamos a ocupar son los de 8 horas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los de 8 horas para cuerpo completo abajo y para mano brazo arriba. Entonces, finalmente, esos son los números que a nosotros nos van a preocupar. Aquí están los ejemplos, ¿cierto? El caso cuerpo completo, el caso de un operador delivery. Bueno, entonces nadie lo desarrolló, nadie tuvo tiempo, pero yo les voy a compartir estos ejercicios en un Excel, ¿ya? Para que también lo tengan y les sirva en el momento en que tengan que aplicar estas cosas. No sé si se ve muy pequeño. A ver, Se, no se distinguen tal vez los detalles. Sí, igual es un poco pequeño. ya Pero, veamos. pero en todo caso, igual cada uno puede ampliar puede colocar Por ahí ahí, el zoom. No, está bien. Y como te digo, cada uno después le puede colocar zoom en el Teams, el que tenga más. ya, perfecto. Ya, entonces, aquí tenemos lo que es el primer ejercicio, ¿cierto? Un operador de cargador frontal, marca CAT, modelo 966G, durante su jornada trabaja 6 horas y media, cargando camiones con escoria. Estime su exposición a vibraciones. ¿Mm? Pues aquí hay una pregunta adicional, pero lo más importante es que finalmente veamos qué es qué es lo que resulta con respecto a su exposición. Entonces, ¿se acuerdan que aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Que yo les había compartido, que les mostré en la presentación anterior, y estos son los límites máximos de cuerpo completo del Decreto Supremo 594. Y al final, con todas estas cosas, nosotros vamos a llegar a poder determinar cuál es el nivel de exposición de este trabajador. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo calcular así rápidamente? ¿Mm? De las cosas que aparecen acá. Bueno, primero que nada, esto es una sola fuente, ¿cierto? Y con una sola fuente eran estas las fórmulas que, que necesito para desarrollar el problema. Esto era para cuando teníamos más de una fuente, pero en este caso no los vamos a ocupar. Entonces, ¿qué cosas puedo calcular rápido? ¿Mm? Lo primero que me dicen es que trabaja 6 horas y media, ¿cierto? Bueno, tengo el cargador, pero para eso voy a tener que ir a esta página que nos disponibilizan en España, ¿cierto? Pero fácilmente yo puedo determinar cuál es mi tiempo de exposición, ¿cierto? Y en este caso el tiempo de exposición, como son 6 horas y media, lo equivalente matemáticamente a 6 horas y media es 6,5 horas, ¿ya? Y algo que también siempre les he dicho en, en, esto, en estos días de capacitación, que el T0, ¿cuál va a ser el T0? ¿En base a qué 8. vamos a calcular esto? El 8, ¿cierto? El El 8. 8 horas. Perfecto. Entonces ya tenemos el tiempo de exposición y el T0, que son lo que tenemos aquí al interior de la raíz en los tres ejes. Ya, perfecto. Y entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que un operador cargador frontal, marca CAT, etcétera. Tengo que irme a La página. ¿cuál es la página herramientas? ¿Cómo se llama? PRL INSST, me parece. Y ahí está. Herramientas de prevención laborales INSST.
higiene, campo electromagnético, estrés técnico, exposición a vibraciones. Exposición a vibraciones, ¿qué es lo que nos interesa de acá? No, es interesante que aquí hay un calculador de los A8. Hoy no nos sirve hacer los cálculos y las conclusiones que aparecen aquí por esta disonancia que existen en los límites. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por solo incorporar los valores en este calculador y compararlo y tomar en el fondo las conclusiones que aparecen ahí, porque no va a ser correcto en función de lo que definimos ahora, ¿ya? Eso es súper relevante. En este caso, lo que sí nos va a servir es la base vibra, ¿ya? Que es lo que se llama ¿qué tipo de vibración? Base vibra, seleccione el tipo de vibración. En este caso, ¿qué tipo de vibración es? Cuerpo Cuerpo completo. entero, ¿cierto? Cuerpo completo. Y era un cargador frontal. Aquí pasa lo de, ¿cómo se llama? Que en España los equipos tienen un nombre distinto que aquí. Entonces, esa es una equivalencia que hay que trabajar lo que yo hago, porque tampoco me sé todos los términos de España. Entonces, pongo, por ejemplo, la pala cargadora, voy viendo los equipos y lo pongo en Google y le pongo imagen. Entonces ahí en la imagen de Google tú puedes identificar, no, pero este es un cargador frontal, de los nuestros, ¿cachai? Pero ellos, en este caso, le llaman pala cargadora al cargador frontal. ¿Ya? Eso es Tampoco va a algo salir que el... no te va a salir tam- directo. Hay que hacer Ya. hay que buscar, si se fijan, arrastradora, autocargador, baldeadora. Hay como varias cosas que tienen un matiz. No es exactamente como lo mencionamos nosotros. Así que hay que hacer en el fondo esa traducción entre comillas. Pero aquí, pala cargadora. Fijan aquí, ya podemos encontrar dentro de las máquinas lo que es la pala cargadora. No, mini cargadora queda, nada que ver. Pala, pala cargadora, ahí sí. ¿Y cuál era la pala? ¿CAT? Sí, Sí, CAT una CAT. 966 parece que era. 966G. A ver. Ujú. Sí, 966G. Sí. Entonces, vamos acá. Y aquí, bueno, tenemos una foto, que se fija ahí está la pala cargadora o cargador frontal. Y aquí tenemos la información que esto es lo que nos va a servir a nosotros. ¿Ya? Pala cargadora con, en este caso no tiene muchas observaciones, pero vamos a tomar en consideración que nos va a servir, pero en rigor uno tiene o debería fijarse que las condiciones en que está evaluado esta exposición a vibraciones sean medianamente equivalentes con lo que se me presenta a mí, como para poder en el fondo yo ejecutar unos cálculos que sean representativos. Entonces, de aquí, ¿qué cosas son las que nos van a servir? Y si ustedes se fijan, aquí hay 1,4 AWX. ¿Y qué teníamos acá nosotros? Mira, 1,4 AWX. Todo este factor. Y tenemos el tiempo de posición y el TCO. Fijan, entonces, para los tres ejes, yo voy a poder determinar cuáles son las aceleraciones equivalentes. Tienen la gracia de que el X y el Y ya están multiplicados por 1,4. Si ustedes se fijan, acá es 1,4 por AWX es 0,81. 1,4 de AWI es 0,66. Y el AWZ, que está solo, es 0,59. Estos son los valores que yo tengo que llevar. 0,81, 0,66, 0,59. 0,81, 0,66 y 0,59. Perfecto. Entonces, tengo el 1,4, tengo el 1,4 por y el AWZ. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, con todos mis datos, si ustedes se fijan, todos estos datos
Los primeros dos los saqué del primer contenido o sea, del planteamiento del problema. Y estos tres valores los saqué de mi página, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? Los niveles normalizados a 8 horas, que son estas fórmulas que están aquí. ¿Ya? El nivel normalizado de 8 horas para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Entonces, bueno, todo esto, como son aceleraciones, la unidad es el metro partido por segundo al cuadrado. ¿Qué vendría siendo la aceleración de X? Es el 1,4 por AWX, que todo ese número es este, ¿cierto? Ustedes van acá, es el 0,81 por la raíz de el C08, que es el tiempo de exposición, partido por el C09, que es el T0. Entonces, eso me da 0,73 para el eje X. Lo mismo acá, si ustedes se fijan, yo no vuelvo a multiplicar por el 1,4, ¿cierto? Ese es un detalle importante porque los valores, todos los valores que están en la tabla, vienen con el 1,4 incorporado. Entonces, yo no lo Para vuelvo a todos los multiplicar. equipos, José, para todos Sí, los en equipos ya general viene el viene, cálculo, ¿sí? Ya. en general en todos los equipos viene así. En todo caso, aquí aparece en la Claro. parte de adelante cuando uno saca el dato. De todos los que yo he visto, vienen el 1,4. Vale. José, el Cristian Polgatis tiene la mano levantada para hacer una consulta. ¿Ya? Cristian, dale. Sí, gracias, José Luis. Te quería preguntar una cosa bien descriptiva. ¿El sub W significa wave de onda o de trabajo? ¿Por qué se ocupa la W? Eso me queda como Es duda. el weight promedio. Ajá, ya, ahí sí, está bien entonces. Es como como la unidad de energía finalmente que se ocupa, pero en inglés. Perfecto, ya, me quedó claro. Gracias. Dale. Ya, entonces, hago los tres cálculos. ¿Ya? Me da 0,7, 0,59, 0,6 y 0,5 aprox en los tres ejes. Entonces, como les dije, como tenemos los niveles normalizados, yo me voy a mi tabla, pero del 594. Entonces, ¿contra qué valores tengo yo que contrastar estos niveles normalizados de 8 horas que obtuve? ¿Mm? En el Z con 0,63. ¿Sí? Voy a anotarlo acá, 0,63. Y en el X y en el Y, ¿cuánto? 0,45. 0,45. Y 0,45. Entonces, ¿cuál es el resultado de aquí? ¿Mm? Se supera en el eje X y en el eje Y. Superan. Exacto. Perfecto. Entonces, la exposición está sobre el límite máximo permitido en los ejes X e Y. Y. ¿Fijan? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer cuando nos pasa esto con una sola fuente. ¿Le hace sentido el resultado o no? ¿Cuál era el eje X? ¿Cuál era el eje Y? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? El eje X es el eje que va desde el pecho hacia adelante. Y el eje Y es
el que es paralelo a los hombros. Y en este caso me dan los dos niveles en esos dos ejes, en el X y en el Y, sobre el límite máximo permitido. ¿Por qué será? Porque el cargador frontal tiene un asiento con amortiguador y el Z no queda expuesto. Sí, es un factor que contribuye, pero hay un motivo aún más crítico. ¿Será por las el aceleraciones y desplazamiento. desaceleraciones permanentes? Es por las características del trabajo. El cargador frontal en general Movimientos bruscos. avanza y choca contra lo que tiene que mover. Va la pala, choca. Y eso genera un movimiento en este eje, el X. Si ustedes se fijan, el X es el mayor. Se fijan que finalmente también estos números finalmente me entregan mucha información de la característica que tienen que tener los resultados. Esto, sobre todo, hace más sentido cuando tú mismo colocas o instalas el acelerador. Porque en general, resultados como este en un cargador frontal son esperables, porque el eje X sea el peor. Si te da el eje Y peor, como raro. Algo raro hay. Te hará mal, tendrá una postura forzada distinta, tendrá... hay algo extraño, pero cosas como estas debiesen darme a mí, o sea, después cuando uno ve muchos casos y te va pasando como que se va incorporando. Pero finalmente, siempre es importante que nosotros seamos conscientes que los números que aparecen ahí tienen un porqué, ¿ya? Y ese porqué, en general, uno lo tiene que encontrar en la forma en cómo se ejecutan los trabajos. Y esto en todo, en ruido lo mismo. Oye, si mis niveles están en que yo medí, están en cierto nivel y le hago una dosimetría y me da otra cosa, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando hay que buscar los motivos, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir llegar a medidas de control que sean, en el fondo, asertivas. Que lleguemos a la raíz del problema. Estos números y estos cálculos son finalmente algo que tenemos que interpretar y que nos tiene que hacer sentido. No es algo como que ya me dio esto, listo, está sobre él y es lo que es. En el fondo tenemos que siempre darles una lectura, mira, el eje X, el eje X es este, claro, me hace sentido porque va y choca contra el core y cada vez que choca con eso, tiene el movimiento, ¿cierto? El balanceo hacia adelante y atrás. Esto es muy importante. O sea, yo diría que es de las cosas más importantes en general con respecto a la higiene, y seguramente a ustedes también les tiene que pasar a la hora de aplicar cualquier método de economía. Los resultados finalmente tienen un porqué. Y en base a ese porqué, yo voy a poder llegar a mejores medidas de control que me permitan finalmente poder controlar lo que es las exposiciones que estamos evaluando. Ya, entonces, ya tenemos nuestro primer ejercicio, ¿fijan? No es tan terrible. Se empieza a poner un poco más terrible cuando hay más de una fuente, pero ni tanto tampoco. Vamos a ir entonces ya sí, estamos bien. A este segundo ejercicio, un operador de delivery se expone a vibraciones a cargar su camión desde la bodega utilizando una grúa horquilla que en la traducción al chileno o al español, del chileno al español, es carretilla elevadora, así le llaman. Clark CMP 18D, durante 1 hora y media, y luego conduce su camión Mercedes Ateco 2528 durante 6 horas. Estime su exposición a vibraciones. Ya. ¿Qué cosas podemos hacer entonces aquí? Lo primero, la misma lógica de lo que hicimos recién. Tiempo de exposición y T0. ¿Y qué valores tienen acá? Bueno, aquí tenemos que hacer la diferencia, sí. Porque como son dos fuentes, yo tengo que tratar esto en dos columnas distintas. En la primera voy a estar hablando de la grúa, ¿cierto? Esta carretilla elevadora. Y en la segunda columna voy a estar hablando del camión.
Aquí, ¿cuál es el tiempo de exposición de la grúa? 1,5. Hora y media. 1,5, excelente, hora y media. ¿Ya? ¿Y el tercero? 8. 8. 8 como siempre, y siempre va a ser 8 en nuestro caso. Eso después se puede complejizar, uno puede llevar esto a las 12 horas de los turnos de minería y hay otras cosas que en otros contextos se pueden, ese tercero no siempre ser el 8, pero en la gran mayoría de veces va a ser el 8 horas. O también tú lo puedes normalizar a 8 horas, aunque el tiempo de exposición sea de 12 horas, considerando el tiempo de exposición 12 horas y el tercero 8. De todas maneras, eso te lo va a normalizar a las 8 horas de exposición. Pero bueno, ahí hay ciertos matices que uno puede utilizar y uno puede complejizar estas cosas, pero en realidad en este contexto es más fácil que lo consideremos como 8 horas siempre. ¿Y en el camión cuánto tiempo estaba? 6 horas. 6 horas. Perfecto. Ya, entonces ya tengo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que ir a buscar mis valores a Los ejes. la página, ¿cierto? De que nos facilitan la vida de nuestros amigos en España. Entonces, aquí nos volvemos acá. ¿Cómo se llamaba la grúa horquilla? Carretilla elevadora. Carretilla elevadora, exacto. Perfecto. Carretilla, ahí está. Ahí está. Carretilla elevadora. Perfecto. ¿Qué marca era? ¿Mm? Clark, me parece que era. Clark CMP 18D. Entonces vamos aquí. Clark CMP 18D, habitual. A ver si tiene una fotito. Ahí está la grúa horquilla, las pequeñitas. Y aquí tenemos los valores ya. 1.4 AWX 0.52. ¿Se fijan que siempre está con el 1.4? 1.4 del AWI 0.61 y 1,1. 52, 71, 11. 52, 71, 1. José Luis, Perfecto. disculpa, ¿por qué el eje Z ¿Sí? está sin 1.4? ¿Cómo sin 1.4? Ah, es que el Por la dirección del eje. 1.4 no, es un factor de corrección para que los tres ejes sean más o menos equivalentes. Es un Perfecto, tema muchas gracias. matemático. Entiendo. Matemático, ¿no? Numérico, sí, sí. Sí. Y vamos entonces ahora a ver el camión. Mercedes Ateco 2528. ¿Alguien lo encontró por ahí? Camión. Camión. No, camión hormigonera. De nuevo, camión. Ahí sí, camión. ¿Era Mercedes cuánto? Que me ayuden por... Ateco. Hay hartos camiones. Mercedes Axor, Mercedes Econi, Ateco. 2528. Si ustedes se fijan, hay dos. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Eso. ¿Alguna? ¿Cuál nos hace más sentido ocupar aquí? Circular. Circular en asfalto. Circular, ¿cierto? Porque en la descripción salía que cargaba mientras carga está en la grúa. Y luego circula en el camión. Y la circulación
no sé si está descrito, pero está en asfalto. A ver, vamos a ver si tiene una fotito este. Ahí está acá. Ahora, claro, ahí dice que cargan, circula en asfalto. Sí, Ya. Si la condición porque tú calle no es si es que asfalto, no circulara en asfalto y circula en una vía en un rural, o rodado sea, pedregoso, claro. los valores, créeme que es muy distintos que esto. ¿Y ahí qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la orientación, José? Mira, yo buscaría algún camión de características similares, pero que circule en vía que no sea asfalto. José Vía de Luis, acera ¿sabes habitual, que circulando sobre asfalto, Ahí, trasladar tierra. Aquí tierra están en vertebral. tierra. Aquí José huevos en Luis, tierra, pero hay que buscar también, en el fondo cuan- tenemos que tratar de encontrar algo que sea similar a la condición que se me presenta a mí. ¿Sí? cuando buscaste para la carretilla elevadora, que era la grúa horquilla, te aparecía una marca desconocida o equipo desconocido. Acá no te aparece para Sí. los camiones. Es que esa marca desconocida, de todas maneras, si uno va hacia abajo, tiene como ciertas descripciones, y los marca desconocida te puede servir en una condición que sea más o menos similar a lo que te describen ahí. Por eso te digo que aquí esto es una orientación, son datos que finalmente nos tienen que hacer sentido. ¿Mm? Si me ponen marca desconocida y yo sé que la mía es una marca y la condición es distinta, en el fondo lo más probable es que sea un valor que no me va a servir mucho. ¿Mm? En Ahora, este caso no podría hay decir, marca desconocida, pero de repente tú puedes encontrar en algunos subconjuntos de equipos que hay marca desconocida. Y si tienen fotos, puedes ver la foto y puedes ver más o menos si se parece, pero todo es como orientativo, es como es una estimación finalmente, como la evaluación por estimación, como lo lleva el nombre. Nos tiene que hacer sentido finalmente, José las Miguel decisiones levanta que la vamos mano. tomando. ¿Mm? Hola, José Luis. José Luis, una consulta. A tu criterio, ¿con qué tiempo de antigüedad máximo puedo comparar mi equipo con esas tablas? Entendiendo que mientras más se va envejeciendo el equipo, mayor transmisión, Uy, es que obviamente vibración transmite y por ende, según tu criterio, hasta qué, no sé, por decirte, es en demasiado mano brazo amplio. es peor todavía porque no sé, un roto Es que es martillo con demasiado un nuevo. amplio eso. ¿Y cómo lo hacemos ahí? En Pero la práctica, pues, ponte tú un roto martillo, al final el nivel de exposición de vibración es tan alto que aunque esté viejo, quizás va a ser un poquito peor, yo igual lo ocuparía, ¿cachai? ya. Aunque sea muy distinto en años. Porque yo digo, bueno, los niveles como son tan altos, a lo más va a ser un poquito peor que esto, entonces, que ya es alto, entonces no es tan terrible tomar un valor Pero así. en Pero, un camión pero en un va a camión que depender tú mucho. notas deteriorado y tú ves aquí, porque te aparece ahí más o menos en la descripción, si está mantenido, etcétera, etcétera, está la foto, tú te puedes hacer una cierta idea. Claro, y digo, no, es que este no confío. Pero a lo que Finalmente pregunto, sí, pues, a lo es que un juicio pregunto es que de tuyo. repente, no sé, pues ahí me ha pasado cuando he hecho mediciones en equipos iguales en cuanto a años, que esté el mantenimiento al día, pero producto que el camino ¿Mm? es diferente, obviamente de repente en uno en el eje X y se me dispara porque entre la calamina que tiene y estos hoyos que tiene hacia los costados que te hace mover los ejes principalmente, más el set Ujú. obviamente, y en otro un camino similar, no tan malo y es mucho menor. Entonces, yo entiendo que esta es una referencia a esta base de datos, pero en la práctica acá pueden pasar muchas más cosas. Igual recomiendas que hagamos la Sí, comparativa o que en ese caso midamos directo. por supuesto que sí. Yo creo que la comparativa es súper útil, es más rápida y en general no te da cosas tan desbaratadas. Si finalmente, como te digo, después con el tiempo y haciendo, tú te vas a ir dando cuenta de los niveles y van a haber cosas que en realidad no te hacen sentido. Entonces, eso es un trabajo de juicio que creo que se tiene que ir trabajando y desarrollando, que finalmente solamente te lo va a dar la práctica. Sin lugar a dudas que lo ideal es medir
en esas condiciones si es que no tengo algo que es exactamente lo que aparece o está descrito ahí. Pero también tenemos las otras restricciones. Pues hoy en día todavía tenemos pocos equipos, quizás voy a tener que esperar mucho. Si es una condición que yo veo que es crítica y me está dando más o menos crítico, o sea, tampoco es tan terrible que lo tome así y finalmente de todas maneras pueda empujar en el fondo medidas de control, que es lo más relevante en estos contextos. ¿Mm? ¿Te fijas? O sea, yo creo que en resumen el juicio se tiene que ir trabajando, es algo que finalmente solamente el tiempo lo va a dar en función de tener más horas de mediciones en el cuerpo, pero yo sería más quisquilloso en los escenarios en que yo voy a dejar a alguien fuera, como que voy a considerar a alguien que no está expuesto. Ya. Oye, Si y lo está último, expuesto, en el fondo preventivamente, y me está dando expuesto, bueno, quizás me va a dar un poquito más, un poquito menos, pero al final el resultado no se va a mover tanto. ya, y lo Eso. último, si el equipo sufre modificaciones, pasa mucho que los camiones o los equipos de maquinaria pesada Si el cambian equipo el asiento. sufre, sí, El si el equipo asiento o sufre le colocan más modificaciones, cosas. Ahí no mido vale. directo, No hay que medir. ya, Eso perfecto. sigue, porque eso modificas demasiado en el Sí, fondo por la las condición condiciones. basal. Ya, ok, gracias. Vale. ¿Hay otra mano por ahí o no? José Luis, mira, sí, yo solo quería, la bajé, pero aclarar, porque tú dices orientativamente, claro, esto es un parámetro de referencia que nos va a permitir comparar, pero el protocolo nos dice que si no hay relación entre esta base y los hallazgos, que podría ser Hay que porque no lo medir. encontramos para relacionar, tendríamos que evaluar. Entonces, quizás lo digo desde el punto de vista más, ¿qué va a opinar, por ejemplo, el dueño del problema? Va a decir, oye, pero si no estaba y me están diciendo, vengan a medir. Entiendo la limitante nuestra interna, pero quizás ahí, claro, no nos va a quedar otra, porque si no, no vamos a poder comparar con algo para decirle, ¿sabes qué? Tienes o no tienes la exposición informada. Sí, Entonces, eso. sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Lo ideal, como mencionaba por ahí, es medir si es que no tengo el tema. Pero en ciertos contextos y en las limitantes y en la condición que tenemos al menos hoy, yo de todas maneras te digo, sería más quisquilloso desde el punto de vista de que voy a considerar a alguien que no está expuesto, con exposición baja, porque si lo saco, finalmente lo voy a dejar fuera de la vigilancia y quizás, aunque tenga la duda, es alguien que estoy dejando fuera en el fondo de lo que es la vigilancia tanto de su ambiente como de su salud. Pero si está expuesto y hay ciertas condiciones, no sé, por lo mismo que mencionaban del martillo neumático, cualquiera de esas cosas, o sea, sí, lo ideal es medir, pero tampoco si no mido, no es algo terrible, es decir, me va a dar muy expuesto igual. Entonces, como en esa Entiendo. lógica, Sí, 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 por llevado como supuesto. llevado como a las condiciones más extremas, ¿cierto? Pero es en ese sentido que lo menciono. a Vale. Cristian Mella, Entonces, que te levantó la mano. Sorry, José. Cristian Mella. Sí, dale. gracias Ignacio. Bueno, yo entiendo esta discordancia que existe y la duda que puedan dejar esta tabla comparativa de exposición. En realidad, yo cuando lo leí, lo primero que se me vino a la mente fue, o sea, en España vibran las cosas igual que en Chile. Eh, y, Mm, y me generó un poco de duda. Pero independiente que probablemente todo nos lleve a la evaluación con el equipo, esta tabla por lo menos nos permite tener una orientación en relación a lo que es el tiempo de exposición. Y ahí puedo hacer un filtro importante. Porque el tiempo de exposición lo voy a conocer antes de poder intervenir con algún equipo. Entonces, cuando ujú. conozco el tiempo de exposición, puedo saber, tener alguna referencia de que si me voy a sobrepasar también en la misma exposición con los datos comparativos que tenga. Entonces, por lo menos, al menos Claro. esa funcionalidad podemos darle rápidamente. Sí, o sea, el tiempo de exposición ya te va a limitar rápidamente. O sea, tú fijas que es un factor que como tiempo de exposición, el tiempo
de referencia siempre es 8, ese raíz de algo va a ser un valor, ya una constante por la que voy a tener que ir multiplicando mis valores. Finalmente yo puedo ir haciendo matemática ahí y poder incluso ver los tiempos máximos en función de cuáles aceleraciones podría yo estar dentro de lo que es una condición aceptable. Hay varias cosas que se pueden ir haciendo. Y yo, claro, siempre tengo que tener algo más o menos parecido a la condición que se me presenta y el valor del tiempo de exposición, porque finalmente es el producto de ambos el que me empieza a decir cosas. Y en base también a lo que yo puedo em, ir trabajando finalmente el tema. Que mencionaste por ahí que en España vibran las cosas igual que acá. Estamos ahora viendo la posibilidad de generar una base también con informes nuestros, con informes Hatch, con respecto a esto mismo. En el fondo que podamos tener también los resultados de evaluaciones de vibraciones que se han hecho aquí, o para ver también qué tanto sentido nos hacen con las de allá. Entonces estamos viendo, nos están ayudando desde los comités de medicina del trabajo, porque a ellos también les sirven los datos a la hora de generar las calificaciones. Entonces, ojalá tengamos novedades al respecto y podamos también nosotros enriquecer en el fondo esta base que nos han disponibilizado desde España con nuestros propios datos. Eso. Voy a retomar, porque Sí, yo a las 10 tengo estamos justos. que emigrar. Y aquí lo que yo tengo que hacer no es más que lo mismo, exactamente lo mismo que hice arriba, ¿cierto? Que esto era con una fuente, pero ahora tengo que hacer lo mismo para esta fuente y luego lo mismo para esta fuente. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, los mismos cálculos, la misma fórmula, 1,4 AWX por la raíz de tiempo de exposición por T0, que vendría haciendo eso con el 0,52, por la raíz de el 1,5 partido por el 8. ¿Ya? Sin el 1,4, porque el 1,4 ya está en el valor que me están entregando. Y ahora obtengo esto, que en el fondo esto es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, que claro, el tiempo de exposición ahora es 1,5 aquí y es 6 aquí. Aquí es como la variación. Y además, por supuesto, de los valores de las aceleraciones para cada uno de los ejes. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que tengo 2 fuentes, 3, 4, 5, 10 fuentes? Siempre te voy a tener que hacer lo mismo. En este caso es solo con 2. Tengo que tomar ahora sí esta fórmula que está acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago ahora? Tengo que, vamos a poner aquí el tiro para que podamos verlo. Tengo que el cuadrado del normalizado del eje X para la grúa más el cuadrado del normalizado para el eje X del camión en raíz cuadrada, que en el fondo esa es la raíz que aparece aquí, la raíz de A1, AI1, o sea, AX1, AI2, AX2, etc. Y pues esto puede ser hasta 10 fuentes si es, o todas las fuentes que se necesitan considerar. Y me entrega los valores normalizados para la jornada. ¿Ya? Que en el fondo lo estoy componiendo en función de cada uno de los valores que obtuve para cada una de las fuentes en cada uno de los ejes. Es relevante hacerlo en este orden, porque si uno lo hace en otro orden, o sea, sacando primero el X y después volviendo o haciéndolo de cualquier otra forma, no te da el mismo valor.
hay que ser bien riguroso en este orden que les estoy mencionando. Después tomar los i, ¿cierto? En la misma lógica, este al cuadrado más este al cuadrado en raíz, y me va a dar la aceleración ahora para la jornada del eje y lo mismo para la jornada del eje z. ¿Ya? Y lo mismo que antes, tengo estos valores como límites, 0,45, 0,45 y 0,63. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que todos están bajo los límites. Sí, Es están ok. aceptable. Todo está bajo los límites. Perfecto. Entonces Consulta, aquí, bajo muy- el límite. una consulta muy breve respecto al eje AX de la grúa y del camión. ¿Cómo era que llegábamos al total? En A total es ese, aplicando esta esta fórmula. fórmula. Y se refiere a los distintos ejes, el X, el Y y el Z. Entonces, por ejemplo, en el primero, el AX de 8 horas es igual a la aceleración I1, o sea, a la aceleración X de la primera fuente al cuadrado, que vendría siendo la aceleración X de la primera fuente al cuadrado, es esta. Ya. ¿Mm? Luego, la aceleración X de la segunda fuente al cuadrado, que es esta. Y si hubieran más fuentes, yo podría ir sumando los X de cada una de las fuentes hacia adelante. Perfecto. Entonces, y esa sumatoria después en raíz. Esa En sumatoria de raíz. esos dos. Ya. Claro, ¿qué es lo Ok. que tenemos acá? Cada uno al Es la cuadrado y después. raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Bueno, aquí Perfecto. le Gracias. puse, está multiplicado por sí mismo, pero en el fondo es lo mismo. Y luego comparo, en el fondo aquí ya los totales de los distintos ejes con los límites y me da que estamos bajo el límite. Ya. Eso con respecto a cuerpo completo. ¿Viste? De nuevo ya voy a quedar corto porque no he hecho nada de maniobras. Pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Aquí, estos son los otros dos casos. No sé si después, Ignacio, pueden tratar Sí, de hacer el último. Tienen una hora más, ¿o no? sí, hay disponible una hora más. ¿Cachai? Sí, Si sí, yo, podemos yo quedar. después te envío esto Ya, hecho y a ver si hacen el último, el caso 4, que es el más complejo. Pero tú lo vayas a tener hecho en el Excel. sí, sí, No sé si dale, no hay problema. Ya, entonces, el operador ocupa un martillo neumático Atlas Copco perforando hormigón para poder realizar una reparación durante 3 horas y media. Estime su exposición a vibraciones y con esta estimación cuánto tiempo demora. Bueno, no estoy haciendo los ejercicios del cuánto tiempo demora, eso queda después. Por ahora nos vamos a concentrar en los límites. Tiempo de exposición. En este caso, 3,5 3,5, ¿cierto? Y el tercero horas. es 8 horas. Perfecto. Lo mismo, tengo que ir a mi base, pero Ujú. ahora ya no es cuerpo completo, tengo que ir a la otra base, la base de atrás, de mano-brazo. Manos. Mano-brazo, ¿de qué estamos hablando acá? De un martillo neumático. Martillo, martillo neumático. Perfecto. No, martillo, martillo neumático. Martillo neumático. Ahí sí. Y es el martillo neumático Atlas Copco. Atlas Copco. Vamos, Hitachi, Bosch, Atlas Copco. Perfecto, ya. Ese es. Vamos a la información.
Esto es relevante, aquí no está, pero en ocasiones hay matices, y esto es importante que nosotros hagamos la diferencia. En mano-brazo, en general, tú agarras con las dos manos los equipos. Tienes una mano guía y la otra con la que sostienes el equipo, por ejemplo, en un taladro. Incluso nosotros cuando ocupamos el taladro en la casa, hay uno con la que tenemos la guía y el otro que vamos perforando. Se miden en ocasiones las dos manos y pueden haber matices entre las dos. Si yo tengo las dos, yo debería ir considerar los niveles mayores, la que me da una mayor exposición, ¿m? Con finalidad preventiva para poder evaluar en el fondo la condición de exposición. En este caso, no tengo la mano guía, pero en otros casos sí la van a tener, ¿ya? Se fijan aquí máquina en buen estado, medida realizada en 2013, agarre simétrico con las manos, mismo nivel en ambas manos, nivel muy alto, nivel de presión acústica de 98.4, un dato. Entonces aquí tenemos 4.7, 3.2 y 15.9. Imagínense el 15.9. Entonces aquí tenemos 4.7, 3.2 y 15.9. Perfecto. Entonces, vamos ahora a calcular la aceleración normalizada a 8 horas. ¿Ya? Primero, en este caso, tengo que llevar los tres ejes a un nivel equivalente en un vector, ¿no? ¿Se acuerdan de los vectores? Las magnitudes finalmente cuando saco la raíz de los cuadrados es llevar como las distintas componentes, el eje X, el Y y el Z, a un solo vector equivalente. No sé si se acuerdan de esa cosa. Tengo los tres niveles. Hay un vector que es equivalente a la proyección de uno en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando hacemos este cálculo del AHB, que es esta formulita que está aquí abajo. ¿Ya? Con los tres niveles, yo calculo cuál es la magnitud equivalente de estos tres. Que es la raíz de estos tres cuadrados. ¿Ya? Correcto. La raíz de estos tres cuadrados me lleva a esa magnitud equivalente, que es este vector que yo tengo en el espacio y que tiene una correspondencia en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esas proyecciones en los tres ejes. Esas son las que tengo ahí. Y luego, con ese valor del AHB, lo normalizo a 8 horas. Y es lo que tengo acá abajo. A 8, en este caso, vendría siendo 11,17. ¿Ya? ¿Eso está sobre o bajo el límite? Aquí tenemos en fondo ahora como les dije, primero vamos a ocupar la forma de cálculo de la Unión Europea, pero lo vamos a llevar a la comparación con el límite que tenemos nosotros. Como normalizamos a 8 horas, lo comparo con el límite de 8 horas. ¿Y en este caso cuál es el límite de 8 horas? ¿Mm? 4 metros partido por... 4 metros 4 partido por metros segundo al partido por cuadrado. segundo al cuadrado. 4 metros partido por segundo al cuadrado. Excelente. Y entonces, el normalizado 8 horas mío del martillo neumático, a esto voy con el tema del martillo neumático, que es un caso emblemático. Imagínense 11,17 y el límite es Súper 4. fuera Está súper por sobre el límite máximo el permitido. límite máximo. Fíjate, ese es el matiz que tiene la posición mano-brazo, que yo hago o saco antes el vector equivalente desde el punto de vista energético para ejecutar los cálculos.
Y el otro es igual. La normalización a 8 horas con esta fórmula, etc. Vamos a ponerla al revés para que quede más. Eso es lo que te iba a pedir. Porque primero va el AHV que está ahí y después va el A8 que es el que está acá. Ya. Y después lo mismo para, si es varias fuentes, ocupamos esta otra fórmula que está aquí. Perdón, José Luis. En la ¿Sí? base Vibra estoy viendo el mismo código de ensayo que tú tomaste, que solamente habla de la mano preferente. Tú dijiste que, claro, Sí, hay algunos que no traen la información de la mano guía, pero si nos pasara el caso, nos convendría homologar nomás de la mano preferente, porque en este caso, justo en el ejemplo, no venían los datos de aceleraciones equivalentes sí, para mano preferente, para mano guía, perdón. sí. O En no. este caso, en general, no hay tanta diferencia entre la mano guía y la mano preferente, porque esto como lo toman con las dos manos hacia abajo, en el Entiendo. fondo es más o menos equivalente. ¿Mm? En otros, como el taladro, después lo van a ver, porque por ejemplo, en el segundo ejercicio, si hay uno, por ejemplo, un taladro. Y el taladro tú, en el fondo, lo guías con una mano, y con la que tomas la base y lo tomas con el otro. Vas haciendo como un juego con ambas. Y ahí sí van a poder ver que están las dos. Ya, En algunos gracias. casos está. José Luis, ¿está la mano levantada de José Miguel Campillay también? Ya. ¿Se fijan? Bueno, voy a Perdona, dejar a mí de se me quedó compartir levantada. acá. Bajo el Ah, ya, vale. Sí, sí, fue. Miren. Hoy Súper. les dejo la tarea del... Sí, déjalo nomás y aquí ¿Sí? lo revisamos. No hay problema. Envíame el Te voy a archivo si mandar puedes. aquí ahora te voy a mandar el archivo. Y ya me tengo que ir. Voy a llegar atrasado ahora, pero ni tanto. Y algo que quería comentarles antes de irme, en qué línea van las preguntas para que les vaya bien también. La idea no es que La idea no es reprobar. no es reprobar. De hecho, no les puse cosas así como de... Aquí están las preguntas. ¿Estoy compartiendo o no? No. ¿No? Ah, ya, menos mal, porque estoy bien con las preguntas aquí. Hay unas preguntas que tienen que ver con los efectos de las vibraciones, ¿cierto? Que están en la presentación que ya les entregué, en cuáles son las frecuencias de interés. ¿Se acuerdan que hablamos también de cuáles eran las frecuencias de interés cuando hablamos de exposición a vibraciones? Para que lo refuercen. También cuál es el descriptor, porque creo que hemos hablado harto. ¿Cuál es el descriptor con el que yo evalúo la exposición a vibraciones? Aceleración equivalente. Aceleración equivalente, excelente. También, Punto base. también están como ciertas preguntas con respecto a los límites inferiores establecidos en el Decreto Supremo 594, que eso también lo hablamos en la reunión anterior. ¿Se acuerdan cuánto era? 0,5 Eso, horas. 0,5 horas. Que es lo mismo que 30 minutos, ¿cierto? 30 minutos. Hablamos de varias cosas que son importantes en las vibraciones, ¿cierto? El tiempo, las frecuencias, las direcciones, las magnitudes, etc. Bueno, también hay una pregunta por ahí. Y un par de preguntas con respecto a los límites máximos, para que lo repasen antes. ¿Cuál es el límite máximo? Ténganlos claros de lo que dice la Unión Europea, la primera PPT que les mostré hoy día. ¿Cuál es el límite máximo que se establece en la Unión Europea? Y cuáles son los límites máximos que establecemos aquí. También para las 8 horas, estos que yo les encerré, como para que también los tengan y los repasen antes de meterse a la prueba. Eso, pues. Eso quería compartirles hoy día. Y te voy a dejar enviado al tiro, Ignacio, Sí, envíame el ejercicio. Sí. Profe, Y ¿te después puedo hacer una última pregunta antes que te vayas?
Sí. Solamente, mira, es que tengo un caso mental que se me viene a la mente, valga la redundancia. ¿Qué pasa si nos refutan el tema de que estamos normalizando a 8 horas? Porque alguien puede decir, ya, pero es que mi trabajador, no sé, conductor de flota, trabaja solo 4 horas arriba del camión. ¿Por qué estamos normalizando siempre a 8? Es como una pregunta cotidiana que quizás me gustaría responder desde lo técnico. Te Es agradezco. que la normalización, sí, ningún problema. La normalización, finalmente, déjame enviarle esto acá. Ahí está Ignacio, revísalo, me dice Sí. cualquier cosa si está ahí. La normalización considera el largo de la exposición. Por eso hay un raíz de, en tu caso, son 4 horas, 4 partido por 8. Y eso te va a dar un factor de esa raíz que va a llevar solamente con fines de comparación a 8 horas, para simplificar la comparación. Pero yo estoy considerando el tiempo de exposición particular, cualquier tiempo de exposición particular, en la fórmula cuando lo hago. No Incluso si fuera significa, superior a 8. incluso si fuera superior a 8. Perfecto, es la Lo referencia que ya. pasa es que, Ok. lo que pasa es que si es mayor a 8, te va a dar un factor de 1, y tanto. Esa Sí, raíz de entiendo. tiempo de exposición partido por día te da 1, y tanto. En el fondo te Un fijas entero, que claro. te va a hacer crecer un poco más la aceleración que tú tenías. ¿Mm? Porque es más tiempo. En cambio, si es que es sola 4 partido por 8, te va a dar 0, y tanto. Entonces la aceleración te la va a hacer bajar un poco para compararla con el límite. ¿Te fijas? Ese es Sí, como el súper. rol de ese factor que finalmente solamente con una finalidad, se ocupa con una finalidad de facilitar la comparación con respecto al límite. Genial, Pero muchas gracias. te estoy considerando, en el fondo, cada particularidad de exposición, de duración de exposición. De nada, qué bueno que les quedó claro. Ya, pues, entonces me despido. Muchas gracias por el tiempo. Si quieren, te dejo la oferta hecha, Ignacio. Podemos, ¿cómo se llama? Hacer una ayudantía, por decirlo así, como si esto fuera la universidad. Y Sí, revisamos muy bien. el ejercicio que ustedes van a ver, que es el más complicado de todo, yo diría, pero ahí está, creo que claro. Eh, Como para ir con más detalles si tienen dudas, y los que puedan se conectan, pues si no queda disponible, queda grabado. Así Sí, que claro. Sí, si podemos. quieren lo toman y hacemos uno durante la semana, una ayudantía del último ejercicio. Súper. Sí, sería ¿Les súper bueno, parece? José. Sí, te lo agradecemos. Ahí tú nos dispones de una media hora, 45 minutos para resolver el ejercicio.